Telepacífico presenta Amaneciendo. Seguimos con más información de carácter internacional. Gracias a la cadena CNN en español, tenemos una información también muy relacionada con nuestro país, Luz Ángel. ¿De qué se trata? Sí, señor, se trata del hermano país de Panamá, porque tras declarar paraíso fiscal a Panamá, el gobierno colombiano busca soluciones. Pues mire, el gobierno de Colombia incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales después de que venció el plazo establecido porque el país centroamericano firmara un acuerdo de intercambio de información financiera que le permitiría al Estado colombiano ampliar su recaudación de impuestos. Recordemos que es un paraíso fiscal también, para que lo tengan muy en cuenta nuestros televidentes, pues es un país o es un territorio donde no residentes invierten su dinero y obtienen mayores beneficios que los residentes. Que los residentes y que quizás esos no residentes recibieran en su propio país, por ejemplo. Claro, ¿y qué será lo que significa declarar a un país como paraíso fiscal? Pues miren, aquí también hay un artículo donde nos explican que la declaratoria a Panamá por parte de Colombia como paraíso fiscal busca precisamente controlar las inversiones de colombianos afuera, concretamente aquellas que no han sido legalizadas o tienen beneficios especiales. Esto, por supuesto, en busca de Colombia a ser parte de la OCDE, que es un organismo de carácter internacional que busca, digamos, crear una mayor confianza inversionista y también en el ámbito internacional, pues que nuestro país tenga más reconocimiento, pero para eso se necesitan buenas prácticas tributarias y financieras. Así es, Pablo, y pues en entrevista con CNN Dinero, precisamente el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que la decisión se ajusta justamente a las reglas de juego. Por eso tenemos un fragmento de esta entrevista, a ver qué nos aclara el ministro de Hacienda. Veamos. Colombia es un país que desde hace ya varios años está en el proceso de acceso a la OCDE, a ese grupo, a ese club de las buenas prácticas. Eso significa que en materia tributaria tenemos que controlar la evasión, tenemos que asegurarnos que los colombianos que tienen activos en el exterior los reportan y los declaran en Colombia, y para eso necesitamos la cooperación y la colaboración de otros países suministrando información tributaria. Por eso hemos pedido desde hace mucho tiempo esa cooperación por parte de Panamá. Dimos un plazo de un año para llegar a un acuerdo de intercambio de información tributaria. Desafortunadamente eso no se dio y Colombia había anunciado que bajo las reglas de juego, bajo su ordenamiento legal, pues Panamá cumple con las características de un paraíso fiscal. Pero le quiero decir esto: Colombia se considera un país hermano de Panamá. Tenemos muchos lazos, tenemos unos flujos de comercio, de inversión muy importantes. Y tenemos la clara instrucción de los presidentes de buscar salidas, de buscar soluciones que nos permitan lograr nuestros objetivos de tener información tributaria y de que los colombianos que tienen capitales y patrimonios en Panamá, pues declaren sobre ello. Ahí están entonces las declaraciones del ministro de Hacienda de Colombia, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, frente a esta explicación, la declaración de Panamá por parte de Colombia como paraíso fiscal. Aquí en Amaneciendo siempre damos paso al análisis, por eso queremos saber de qué manera incide esta decisión por parte del gobierno nacional, que tiene, por supuesto, un impacto internacional. Por eso damos paso al analista económico Mario Alejandro Valencia, de la Red Justicia Tributaria, a quien le decimos feliz amaneciendo y con los muy buenos días. Usted, por favor, nos puede explicar un poco el impacto, qué significa esta declaración por parte de Colombia a Panamá como paraíso fiscal. Muy buenos días a ustedes y a todos sus televidentes. Y bueno, digamos que esta declaratoria de paraíso fiscal a Panamá tiene una parte buena y una parte mala. Cuando uno le dicen, voy a darle una buena noticia y una mala noticia. Entonces comencemos con la buena. Primero, la buena. Sí, empecemos por la buena. La buena es que finalmente el gobierno colombiano tomó la decisión, después de mucho tiempo, porque otros países en América Latina ya lo habían hecho, de reconocer que Panamá es efectivamente un paraíso fiscal. Panamá venía convirtiéndose como ese cuento del pato, que uno dice grazna como pato, camina como pato, pero no es un pato.
Bueno, finalmente el gobierno toma la decisión de decir si es un paso, es un paraíso fiscal. Hay capitales de los colombianos, de empresas y de grandes capitales de Colombia que se están escondiendo en Panamá para evitar el pago de impuestos en Colombia, y el gobierno toma la decisión de poner los reflectores sobre ese país y decir sí, lo reconozco como paraíso fiscal. La mala noticia es que primero una reacción desmedida de Panamá frente a esta decisión del gobierno colombiano, incluso amenazando con tomar retaliaciones en materia económica y en materia política, y eso lo que va a implicar en la práctica es que va a ser muy difícil para Colombia poder negociar con Panamá mecanismos que le permitan al gobierno, a la administración tributaria colombiana, saber cuántos son los capitales de colombianos que se están refugiando en ese país. Vemos que la declaratoria de paraíso fiscal es solamente la advertencia, es decir, yo ya sé que usted es un paraíso fiscal, pero el paso siguiente, que es para que vuelva efectivo el recaudo de impuestos de esos capitales que están en Panamá, tiene que ver con que Panamá nos informe a los colombianos cuáles son las transacciones de capitales colombianos que se están realizando en ese país. Pero muy buenos días, Mario Alejandro. Ya le cambiamos el nombre aquí en Amaneciendo. Pablo lo presentó como Mauricio y yo también Mario Alejandro. Pues le habla a Luz Ángeli. ¿Por qué no nos habla también ya de los beneficios y también de esas falencias o de esas dificultades que tendrían los empresarios colombianos, que muchos desde hace algunos años pues han ido a poner sus empresas precisamente ahí en Panamá? No, digamos que para los empresarios que actúan de manera legítima y que tienen negocios de verdad en Panamá, que tienen actividades comerciales, actividades económicas con ese país, no debe haber ningún temor. Los que deben estar preocupados son empresas y personas naturales con grandes capitales, porque también es cierto pues que a Panamá no va a ir a abrir una cuenta de ahorros a alguien pues solamente con el salario, sino que estos son grandes capitales que están obteniendo rentabilidades en Colombia, que para no pagar impuestos en el país se están escondiendo en ese país. Entonces, yo creo que para quienes actúan bajo el marco de la legitimidad y tienen un negocio legítimo en Panamá, en principio no debe haber mayores inconvenientes, sino para quienes de manera deliberada están intentando esconder su riqueza en ese país. Y en caso, digamos, de Colombia, hay muchas empresas que de manera extraña tienen negocios, tienen sucursales en Panamá, pero no se entienden por qué. O sea, uno no entiende por qué empresas mineras o empresas petroleras que no tienen actividades de este tipo en Panamá registran esas empresas en dicho país. Y una preocupación que nosotros hemos tenido siempre y le hemos preguntado a la administración tributaria es si esas empresas que están registradas en Panamá, que sabemos que no tienen actividades comerciales y económicas en ese país, están pagando impuestos sobre esas actividades en Colombia. Claro. Mario, ya todos le cambiamos el nombre, analista económico. Usted, buenos días, le habla Ana María Mejía, y démosle ahorita un giro un poco al tema. Ya nos quedó un poco claro lo que significaba pues el paraíso fiscal que se ha convertido Panamá, y un poco esa disputa que va a empezar entre Panamá y Colombia por esos recursos, por esos ingresos en materia tributaria. Pero también ustedes hicieron un análisis de la pasada reforma tributaria en la que decían le está afectando mucho, ya han pasado 2 años, ha afectado mucho sobre todo a los pequeños y a los medianos empresarios. Desglosemos un poco cuál ha sido ese impacto de esa reforma, además en miras de una próxima o de este nuevo estatuto tributario que podría pasar aquí en nuestro país. ¿De qué manera? ¿Cuál es ese ABC de la clase media, del pequeño y el mediano empresario? ¿Cómo se ha visto afectado en nuestro país? Bueno, Luz Ángel, Ana María, pues muchas gracias por su pregunta. Mire, es muy importante este tema por lo siguiente: todos los colombianos pagamos impuestos de una u otra forma, y lo que los principios de la estructura tributaria en el mundo definen es que quienes tienen más recursos en una sociedad, quienes tienen más riqueza, deben pagar más impuestos, y quienes tienen menos riqueza de esa sociedad pues pagan menos impuestos. Digamos, eso es un principio de progresividad que además es una cuestión de sentido común. Quienes tienen más pagan más, quienes tienen menos sí, claro, pagan menos. Bueno, en Colombia funciona al revés. En Colombia, ¿cómo funciona? Es que quienes tienen menos terminan pagando efectivamente más impuestos, y quienes tienen mucha riqueza en el país, digamos los grandes banqueros, las grandes transnacionales en Colombia, pagan mucho menos impuestos que el resto de la sociedad, o incluso en algunos casos no pagan impuestos. Entonces siempre ha habido un debate sobre la necesidad de cambiar esa estructura tributaria, digamos, de invertir la pirámide,
Y la reforma pasada, ustedes recuerdan que el presidente de la República, en ese momento también el presidente Juan Manuel Santos, le dijo a los colombianos, vamos a hacer chillar a los ricos. Esas fueron las expresiones que él utilizó. Entonces, Sí, nosotros dijimos, bueno, vamos a estar pendientes de cómo es que van a hacer chillar a los ricos, y al final lo que quedó de esa reforma que terminó aprobándose por allá a finales de diciembre del año 2012 es que los ricos efectivamente sí chillaron, pero de la felicidad. Y la mayor carga de los impuestos quedó sobre los trabajadores, sobre las clases medias, es decir, sobre sectores medios de la población, y eso no se ha corregido. ¿Qué ha producido esto? Que en los últimos 2 años de esa reforma tributaria efectivamente se creó un hueco fiscal, es decir, no se alcanzó a recaudar todo lo que se esperaba que se recaudara, y hoy el gobierno nacional tuvo que presentar un presupuesto al Congreso de la República que estaba desfinanciado en 12.5 billones de pesos. Billones de pesos, que esos son, por supuesto, muchos recursos, y está desesperado saliendo a buscar esos recursos. Mario. ¿Qué hemos dicho nosotros desde la Red de Justicia Tributaria? Que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por buscar esos recursos que necesita donde efectivamente está la riqueza, que es en las arcas de los banqueros, en las transnacionales mineras y petroleras, y no en los bolsillos de los colombianos. Claro. Mario, pensemos en esas incidencias de manera directa en la clase media, todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria desde el año 2012. Hablemos de impuestos puntuales o de beneficios que han sido eliminados de manera tributaria para esa clase media que usted menciona. Por ejemplo. Mario, ¿nos escucha? Pues digamos que sí, pues bueno, una cosa, bueno, los colombianos ya esperábamos que este año finalmente se nos fuera a quitar el impuesto del 4 por mil. Sí, señor, ustedes saben que se prolongó. De manera temporal en el año 99, porque para salvar al sistema financiero, y todos recordamos que se empezó como el 2 por mil, nos dijeron, no, esto es un impuesto temporal del 2 por mil, y ya vamos en un impuesto permanente del 4 por mil, lo que demuestra, digamos, algo que ha venido cogiendo fuerza en Colombia, y es que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Entonces, cada vez que nos dicen, no, esto es solamente por 2 años, o por 3 años, o por 4 años, ya sabemos que eso va a ser para siempre. Pero además, algo que también va a terminar afectando un poco el bolsillo de un grupo de colombianos, es que hasta estos momentos, cada vez que usted paga con tarjeta débito, con tarjeta de crédito una transacción, hace una compra en el supermercado, le devuelven 2 puntos del IVA, sí, y el gobierno va a eliminar esto. Pero además, por otro lado, esta reforma no incluye nada, absolutamente nada, de los beneficios y las exenciones que tienen los grandes capitales en Colombia, que según el Banco Mundial, no según nosotros, sino el Banco Mundial, esta entidad muy conocida a nivel en todo el planeta, a Colombia los gastos tributarios que el gobierno le da a los grandes capitales, que le dicen, mire, sabe que no me pague tales impuestos, eso le está costando al país todos los años 25 billones de pesos. En el sector financiero y en el sector minero le está costando al país alrededor de 4 billones de pesos. Existen otros beneficios tributarios que tienen estos sectores, y sobre eso no se está diciendo nada. Entonces, algo que nosotros y todos los colombianos deberíamos decir al gobierno nacional es, usted, ¿por qué en lugar de gravar las actividades productivas, de coger a un empresario y cobrarle más impuestos a la riqueza? Entonces inventaron ahora un nuevo impuesto a la riqueza, el impuesto del CRE. ¿Por qué mejor no va y analiza esas exenciones y esos beneficios tributarios que usted tiene en estos grandes sectores que generan mucha riqueza, y les cobra más impuestos a ellos? Pero Mario, como usted también nos da noticias buenas y noticias malas, uno podría pensar que el lado bueno, o por lo menos las buenas intenciones por parte del gobierno nacional, es precisamente la búsqueda de beneficios tributarios para los grandes emporios, en busca de generar, por ejemplo, más empleo, mayor dinámica económica del país. ¿Esa podría ser una buena razón o no? Ese es uno de los argumentos, y muchas gracias por su pregunta, porque ese es uno de los argumentos que reiteradamente el gobierno nacional ha esgrimido para justificar que se les otorguen beneficios a esos sectores. Entonces dicen, no, yo les doy beneficios tributarios, pero es que ellos crean muchos empleos. Con la reforma tributaria anterior, el gobierno había prometido que se crearía 1 millón de empleos. Pero un año después hicimos los cálculos, y primero no se había creado, por supuesto, 1 millón de empleos, se habían creado algo así como 300.000 empleos, pero además no existe ninguna prueba de parte del gobierno nacional de que esos 300.000 empleos, no 1 millón, sino 300.000 que se crearon, fueron como resultado de la reforma tributaria que se aplicó. Y de hecho, a nivel mundial no existen estudios
No existe evidencia que permita demostrar que cobrarle menos impuestos a los sectores, a los empresarios, a los grandes capitales que operan en los países, se traduzca en que se creen más empleos. O sea que eso es una especie de mito, que ha venido haciendo carrera en Colombia, pero que, insisto, no existe evidencia que demuestre que eso es cierto. Mario, entonces podemos decir que se nos metieron ya al bolsillo, es decir, nos metieron la mano al drill a las personas que pertenecemos a esta clase media. Pero mire, ayer hacíamos referencia a una noticia sobre las horas laborales, sobre la disminución de la jornada diurna, o mejor la ampliación de la jornada nocturna. Y los empresarios, el gremio de empresarios fueron los que salieron a decir, es que la reforma tributaria la tenemos en las espaldas, ahora va a haber un impuesto a la riqueza y nosotros no tenemos entonces con qué maniobrar, con qué pagarle ese excedente que tendrían ahora derecho los empleados, los trabajadores, a la hora de hacer este cambio en las horas laborales. ¿Qué decir entonces frente a esta situación y a este panorama que presentan los empresarios? Sí, digamos que aquí pues los empresarios siempre se han quejado de que los salarios en Colombia son muy altos. Entonces imagínense ustedes si les parece alto un salario de 616.000 pesos, un salario mínimo con el que no alcanza a vivir una familia. La canasta básica con la cual sobrevive una familia es de 1.200.000 y en Colombia el salario mínimo es de 616.000 pesos. Entonces, que no es tan cierto, pues digamos que los salarios en Colombia sean tan altos, pero por supuesto que cobrarle más impuestos a actividades que son productivas puede terminar afectando la competitividad del país frente a sus socios comerciales en otros territorios, por supuesto, y el Estado debería considerar que debería haber actividades productivas en la agricultura y en la industria que deberían tener un alivio tributario, mientras otras actividades que no son productivas, es decir, que no le generan riqueza a la sociedad, como por ejemplo las actividades financieras o la actividad minera, la actividad petrolera, algunas actividades de servicios que no le generan riqueza a la sociedad, pues esas actividades sí le deberían tributar más al Estado colombiano. Mario, y para terminar un poco, ¿qué hacer ante el panorama? Porque también ustedes como Red de Justicia Tributaria han logrado frenar algunas cosas en el gobierno. ¿Ya tienen algo pensado? ¿Qué hacer entonces ante este panorama? Sí, bueno, finalmente entonces también contarles a los colombianos que nosotros no solamente hemos criticado la reforma tributaria pasada y esta reforma tributaria que incluso ya está aprobado que esta reforma tributaria que van a presentar al Congreso de la República, que se va a discutir en el Congreso, no va a resolver las necesidades de financiamiento del Estado, sino que además estamos haciendo un trabajo muy importante, incluso hemos logrado hablar con un grupo importante de congresistas de la República para presentarle al Congreso una propuesta que va en el sentido de hacer un debate muy detallado, muy técnico, muy riguroso, que tiene que ver con si al país le está sirviendo los beneficios tributarios que se le están entregando a los grandes capitales. Es que no nos parece justo que mientras a los colombianos se nos cobren muchos impuestos, mientras a los colombianos, como usted lo decía, nos metan la mano al bolsillo para sacarnos los poquitos ingresos que en promedio tenemos los colombianos, a grandes empresas que generan mucha riqueza, como por ejemplo los que se llevan el carbón del Cesar, los que se llevan el carbón de la Guajira, a esos sectores no se les cobre prácticamente nada de impuestos. Pues Vamos a Mario, hacer una propuesta en ese sentido de analizar si vale la pena mantener esos beneficios tributarios. Mario Alejandro Valencia, analista económico de la Red de Justicia Tributaria, muy amable, muchas gracias por compartir sus apreciaciones aquí en Amaneciendo, donde siempre tiene un espacio el análisis. Que tenga usted un feliz día. Muchas gracias a todos ustedes y a sus televidentes, un cordial saludo. Bueno, con esta Pues información fíjese usted, nos vamos para Pablo. comerciales. Sí, señor, nos vamos Nos para quedamos comerciales, pensando. vamos a seguir nuestro recorrido informativo, pero hacemos una pausa. Recuerden que son exactamente las 8 o 6 de la mañana y que los estaremos acompañando hasta las 9:30. Ustedes pueden participar a través de las líneas telefónicas 524-3536, 518-4098 o nuestra cuenta en Twitter, @amaneciendotp. Pausa y volvemos. Estás viendo Amaneciendo.